Bueno, queda la clase grabándose. No creo que la suba hoy día realmente por una cuestión de tiempo, pero mañana, o a lo mejor hoy día en la tarde, pero de inmediato no lo voy a subir. Les recuerdo, muchachos, que en esta clase no vamos a tener quiz, pero sí vamos a tener quiz la clase siguiente para que estén bastante atentos a lo que estemos hablando. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar hoy día de la célula. Es un concepto fundamental de biología. De hecho, se hacen muchos chistes incluso con la célula, que en biología los alumnos de cuarto dicen que estuvieron 4 años hablando de célula, de célula, y la verdad es que no se habla tanto. Lo que pasa es que la biología se basa en que nosotros sepamos lo que son las células. Son la base de todo el estudio de la biología. Y aquí nosotros estamos viendo células. En esa fotito hay 5 células. Si ustedes se fijan, parecen un huevo frito finalmente. Es como que está la clara aquí y eso sería la yema, parecen un huevo frito. La verdad es que sí estarían podridos en este caso, o bien le echaron algún tipo de colorante, pero más o menos esa es la idea. Porque efectivamente un huevo es una célula. Así de grandes. Piensen en un huevo, por ejemplo, de una avestruz, que es mucho más grande. También es una célula. Pero no es lo normal. Ya no es lo normal. Las células por lo general son bastante pequeñas, hay que decirlo. Ahora, vamos a ver el concepto primero. Los seres vivos somos entidades biológicas muy complejas y estamos formados por unidades más pequeñas. O sea, nosotros no somos un continuo, una única cosa. Nosotros en realidad somos la repetición de cosas más pequeñitas. Más o menos como esta idea. Acá lo que yo tengo es un mono que está construido con bloques de piezas plásticas pequeñas. Este es un mono que está construido con Legos. Sin embargo, si yo tomo esa figura y le pregunto a un montón de personas, ¿qué tengo aquí? Me van a decir, es un mono. Algunos me van a decir, es un mono hecho con Legos. Pero muy pocas personas me podrían decir, tú ahí tienes, qué sé yo, 1600 piezas de Lego. Porque no es evidente. No es evidente a no ser que la empiece a desarmar. Esa es la idea de la formación de los organismos. ¿Ya? Aquí tenemos un mono simplemente que está hecho con piezas de Lego, con piezas más pequeñas. Nosotros somos más o menos lo mismo. Nosotros estamos hechos de piezas más pequeñitas que se van repitiendo y repitiendo. Y esas piezas más pequeñitas son las células. ¿Ya? Entonces, está formado por numerosas piezas, pero un detalle, están muy bien organizadas. Y eso es importante. Si tú tienes un montón de piezas de Lego en un saco y las tiras, no vas a tener nada. Vas a tener un montón desordenado de piezas de Lego. En el caso de nosotros, de los seres vivos, también se requiere orden. Tú puedes tener muchas de estas piezas chiquititas que se llaman células, juntarlas en un recipiente, y no por eso vas a tener un ser vivo. Se requiere que haya orden, que haya interacción. Por eso es que necesitamos que se cumplan una serie de requisitos. Los seres vivos, nuestras piezas pequeñas son las células, para responder a esa pregunta ahí abajo. Nosotros estamos hechos de esas pequeñas piececitas que se llaman células. Ahora, esto es un poco más allá para entender este asunto. ¿Y no estamos hechos de átomos entonces? Y la verdad es que sí, estamos hechos de átomos, igual que todas las cosas que tengan materia. Cualquier cosa que tú puedas masar está hecha de átomos, cualquiera. El aire, un enchufe, un lápiz, y nosotros los humanos también, los seres vivos también estamos hechos de átomos. Todas las cosas están hechas de átomos. Ahora, en la naturaleza existen 92 tipos de átomos distintos, 92 tipos de elementos distintos. En realidad son 90 porque hay dos que realmente no existen, pero bueno, son detalles. Los seres vivos estamos formados por principalmente 4 tipos de esos átomos, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. O sea, tú tomas cualquier ser vivo y lo analizas su composición y te das cuenta que si tomas esos 4 elementos ya tienes casi todo, casi todo. ¿Ya? Piensen, por ejemplo, siempre se dice que nosotros los humanos somos más o menos un 66% de agua, 66, 70, más o menos de agua. Bueno, el agua es hidrógeno y oxígeno. Y están aquí, están dentro de esto. ¿Ya? No, solamente por eso ya tenemos casi un 70% de un individuo que está hecho de agua. Y el resto, carbono, nitrógeno, etc. ¿Ya? Ahora,
Estos elementos se combinan formando moléculas complejas, vamos a estudiarlas más adelante. Probablemente ustedes han escuchado hablar de la grasa, de los azúcares, de las proteínas, probablemente han escuchado hablar del ADN. ¿Ya? Bueno, esas son moléculas complejas que son características de los seres vivos. Y esas moléculas complejas se pueden organizar en estructuras de mayor complejidad. Mayor complejidad, por ejemplo, unos organelos que se llaman, que están dentro de las células, ¿ya? Que hacen funciones dentro de las células. Se llaman mitocondrias, vamos a hablar de ellos también un poco más adelante. Así que, vámonos. Esta es una clase, como les digo, introductoria. ¿Ya? Ahora, cuando esas estructuras más complejas se organizan, se forman las llamadas células. ¿Ya? En el fondo, las células son los ladrillos con los que se construyen todos los seres vivos, sin importar el tipo de ser vivo que seamos. Bacterias, simples, pequeñas, están hechas de células. Hongos, un poco desagradables, ¿ya? Poco agraciados, hechos de células. Un felino hermoso, ¿ya? Grande, imponente, hecho también de células. Y los humanos también, hechos de células, todos. No puede haber un ser vivo que no sea al menos una célula. ¿Ya? Por eso es que siempre se dice que los virus no son seres vivos, porque los virus son mucho más simples que una célula. Entonces, ¿un virus está vivo? No, no es un ser vivo. Tiene algunas conductas, tiene algunos comportamientos, pero no es un ser vivo. ¿No? ¿Cómo se descubren las células? Bueno, se descubren gracias a la tecnología. Y puntualmente gracias a la tecnología en óptica. ¿Ya? Se descubren nuevos lentes, nuevos vidrios. Básicamente fueron nuevas formas de soplar vidrio. ¿Eh? Eso es interesante. Entonces, al tener mejores vidrios, mejores cristales, se lograron mejores lentes. Y al lograrse mejores lentes, se empieza a ver que la combinación de lentes permite aumentar este mundo pequeño e invisible. ¿Ya? Y se puede considerar entonces un descubrimiento casual. Los tipos no les interesaba hacer lentes, estaban soplando vidrio para hacer, no sé, floreros, vasos, qué sé yo, y de repente se dan cuenta que cuando tienen cierta forma generan aumento y, oh, podemos utilizar esto. Mejores vidrios, mejor tecnología, mejores aumentos. Grandes avances de la ciencia normalmente van de la mano de grandes avances en la tecnología. Pero no se saca nada con avanzar en tecnología si no hay alguien que tome esos avances y haga algo por la ciencia. Y aquí hay una figura importante que es la de Anton von Leeuwenhoek. Él era un comerciante de telas. Y él como comerciante de telas estaba preocupado por la calidad de sus productos. Por lo tanto, cuando él se enteró de que se podían amplificar las cosas pequeñas, podían verlas más grandes utilizando los recién inventados lentes, él se interesó y dijo, bueno, voy a conseguir algunos de estos lentes para observar las telas que nosotros estamos produciendo y ver la calidad de lo que yo estoy vendiendo. Sin embargo, como él también era inquieto y era curioso, también utilizó sus sistemas de lupas para observar muestras naturales. Le llamó la atención. Entonces decía, hey, puedo ver las telas más grandes, pero ¿cómo será, no sé, la piel? ¿Cómo será la sangre? ¿Cómo será la saliva si la veo más grande? Y se interesó por hacer estos estudios. Después viene otro científico, Robert Hooke, que desarrolla un microscopio compuesto. Aquí, un microscopio compuesto no es otra cosa que una sumatoria de más de un lente. Esa es la idea. ¿Ya? O sea, tienes un lente, amplifica, y luego esa imagen amplificada la pasas por otro lente que la vuelve a amplificar. Entonces, en realidad, la imagen está amplificada 2 veces. Y si pone otro lente, puede amplificar 3 veces. Los microscopios que usamos, en general, tienen tres amplificaciones, 3 lentes. Porque la imagen va perdiendo nitidez también en la medida que se va amplificando. ¿Ya? Depende de la calidad del lente. Bueno, hay varias cosas que considerar. ¿Y qué hace Robert Hooke? Se puso a observar láminas de corcho. ¿Ya? Cortó láminas muy finitas, muy delgadas de corcho, y se pudo observarlas en el microscopio que él inventó. Y después
hubo otros investigadores que perfeccionaron estos microscopios. Entre ellos, uno que tiene cierta fama actualmente, Carl Zeiss. No sé si alguno de ustedes ha escuchado ese nombre alguna vez. Aquellos a los que les gustan los teléfonos. ¿Ya? No. Ya, claro. Sí, muy bien, ya lo entiendo. Hay muchos, lo que pasa es que los lentes Carl Zeiss, él patentó un sistema para fabricar lentes con una altísima precisión. Entonces, fueron tomados rápidamente por la industria de la fotografía, los lentes de marca Carl Zeiss. Él se murió hace mucho tiempo, evidentemente. Pero la tecnología de Carl Zeiss fue utilizada en fotografía y ahora, en plena época de teléfonos inteligentes, con cámaras increíbles y pantallas increíbles, se utilizan también lentes Carl Zeiss, ¿ya? Y con baterías que duran mucho más también, ¿ya? Entonces, se han empleado los equipos Sony, por ejemplo, usan Carl Zeiss, y hasta donde entiendo algunos Samsung también, como dato en realidad. Y después, siguiendo con esta investigación, vinieron algunos otros investigadores, un botánico, un tipo que se encargaba de estudiar plantas, y también se da cuenta que las plantas están formadas por unidades chiquititas que se repiten. Lo mismo que dijo Robert Hooke. Aquí hay una imagen de los microscopios que ellos utilizaban. Este es el microscopio de von Leeuwenhoek. Súper simple, extremadamente simple. Básicamente consistía en una lupa, un lente, que tenía tornillos de regulación. Entonces, ¿qué hacía él? Ponía aquí arriba la muestra, voy a ampliar esa parte, aquí, ponía aquí arriba lo que quería observar y utilizaba este tornillo para acercarla o alejarla. Y utilizaba el tornillo de aquí abajo para subirla o bajarla. De modo que lo que lograba conseguir con esto era mantener una distancia focal muy fija. O sea, básicamente era una lupa. Pero era una lupa que podía con muchísima precisión acercarla y alejarla. ¿Ya? El de acá es otro microscopio. Este es el microscopio de Robert Hooke, que es un microscopio compuesto. Tenía acá un sistema de iluminación. ¿Ya? Lo que está acá, esta lámpara de aceite, lo utilizaba para iluminar la muestra. ¿Ya? Aquí se encendía una llamita, esa llamita se amplificaba por acción de este matar de agua, pasaba por esta lupa y generaba una luz sobre esta zona, mucha luz. Y acá tenía un lente acá, el ocular, un cilindro oscuro para que no se interfirieran esos rayos de luz, y otro lente acá. Sumatoria de dos lentes, con lo cual podía observar lo que ponía acá en el portaobjeto. Fíjense, microscopios súper sencillos los dos, súper sencillos. Pero permitieron observar este mundo pequeño. Y al observar este mundo pequeño, pudieron darse cuenta de que en ese mundo pequeño había unidades pequeñas que se repetían. Y esas unidades pequeñas que se repetían fueron las que después Robert Hooke les llamó células, ¿ya? Que eran estas celditas pequeñitas que se repetían una y otra vez, igual que las fichas del Lego que hemos hablado antes, que se repiten una y otra vez. Y eso se descubre que pasa tanto en las plantas, como lo dice acá, eh, acá Matías Schleiden, que era botánico, y también eso ocurre en, en, en acá, en los animales. Y eso lo postula Theodor Schwann, que dice que lo mismo en los animales. Los animales y las plantas están hechos de unidades que se repiten una y otra vez, una y otra vez. Bueno, con estos conocimientos acumulados hasta esa fecha, se postula la que se conoce como teoría celular. Válida hasta hoy, en realidad debería llamarse ley celular, ¿ya? Pero en biología no tenemos muchas leyes, se conoce todavía como teoría celular, y nos dice tres cosas. Primero, primer postulado, todos los seres vivos están formados por una o más células. Desde una humilde bacteria hasta un elefante, todos están hechos por al menos una célula. Más adelante vamos a conversar que las bacterias son todas formadas por una sola célula, ¿ya? Y los animales, ¿ya? Los que pertenecen al reino animal, están todos hechos por más de una célula.
Vamos a conversar de eso más adelante. ¿Ya? Pero al menos ese es el primer postulado. El segundo postulado. La célula es la unidad básica en donde la vida ocurre. Esto se refiere a la célula como unidad funcional. Lo explico. El hecho de que nosotros necesitemos, por ejemplo, glucosa para producir energía, es porque nuestras células necesitan glucosa para producir energía. El hecho de que nosotros eliminemos CO2 porque no nos sirve, es porque nuestras células producen CO2 y lo eliminan y no nos sirve. El hecho de que nosotros podamos defendernos de una enfermedad, llega una bacteria, nos defendemos y vencemos a la bacteria y por lo tanto dejamos de estar enfermos, es consecuencia de que nosotros tenemos células especializadas para defendernos de esas enfermedades. Nosotros como un todo no podemos hacer algo que nuestras células no puedan hacer. Hay animales, por ejemplo, que son capaces de dar impulso eléctrico, dar pulso eléctrico. Las anguilas, por ejemplo. Ellas son capaces de concentrar ¿ya? Protones y aniones en cargas distintas en unos órganos especiales que ellas tienen, y en ciertas circunstancias son capaces de eliminar ese pulso y lo utilizan para cazar presas. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? Porque no tenemos esas células especializadas. Las luciérnagas pueden emitir luz, son muy bonitas. ¿Ya? Nosotros no podemos hacerlo. ¿Por qué no tenemos esas células? Y así sucesivamente. ¿Ya? Y el tercer postulado, que está allá abajito, nos dice que todas las células provienen de una preexistente. No se forman células de la nada. Ahora, en algún momento ocurrió. En la evolución, en la Tierra, no había vida, qué sé yo. Durante mucho tiempo había agua, energía, volcanes. Y en algún momento se formó una célula. ¿Ya? Pero de ahí en adelante, todas las que vinieron después, todas las que vinimos después, se formaron a partir de una preexistente. ¿Ya? No se van a formar células nuevas ahora. Eso no va a ocurrir. Y a eso se refieren como la célula como unidad reproductiva. ¿Ya? En el fondo, lo que nos dice es que el hecho de que los seres vivos se reproduzcan es porque sus células se reproducen. Nosotros podemos tener hijos porque tenemos células que se están produciendo en nuestro organismo, ¿ya? Y se están reproduciendo a tasas relativamente altas para poder después generar gametos. Eh, las plantas fabrican células especializadas que son sus semillas para después fabricar nuevamente una nueva planta. ¿Ya? Hay un cuarto postulado que intencionadamente está puesto aquí con una línea, o sea, con un color más clarito, ya para que se entienda bien. Ese es el cuarto postulado que nos dice que la célula es la unidad que contiene la información genética. Eso no lo sabían los primeros investigadores de células, porque el material genético se descubre muchísimo después. Hace recién 100 años se descubre el material genético. ¿Ya? Y aquí estábamos hablando de tipos del 1820, o sea, de hace 200 años. No lo sabían, pero hoy día nosotros sabemos que el hecho de que los seres vivos podamos transmitir nuestra información hereditaria es consecuencia de que nuestras células pueden transmitir información hereditaria. Y a ese postulado se le conoce como la célula como unidad hereditaria. Y ahí tienen entonces los cuatro postulados. Insisto, la teoría celular clásica habla solamente de esos tres. La célula como unidad estructural, funcional y reproductiva. Y el cuarto postulado vino mucho después, este cuarto postulado, que nos habla de la célula como unidad hereditaria. Pero también es un postulado correcto. ¿Ya? Hasta aquí, muchachos. ¿Cómo vamos? Bien. Bien. No hay grandes secretos todavía. No hay grandes conflictos. Un poco de historia general. Bien, ahora vamos a la otra parte. Mister, ¿no puedo Sí, bajar dígame. un segundo la imagen anterior? Esa. ¿Esa? Sí, Ujú. claro. Ahí está. Em,
Ahora sí. Gracias. Vamos a recordar una cosita aquí, ¿ya? Y esto que se conoce como los niveles de organización de la vida, ¿ya? No sé si alguna vez vieron esto ustedes, cómo se van organizando los distintos niveles. Sí. Si alguna vez puede que lo hayan visto, pero solamente un recuerdito simple. ¿Ya? Los átomos se organizan en moléculas, las moléculas se organizan en organelos, que a su vez se organizan en células, ¿ya? Una agrupación de células similares dan origen a un tejido, ¿ya? Tejidos similares dan origen a órganos, y órganos similares dan origen a sistemas. Cuando tú juntas varios sistemas, puedes tener a un organismo, que es un individuo. Quiero destacar de esta imagen, y por eso está puesta aquí, ese concepto. El concepto de individuo. ¿Ya? El concepto de individuo es importante. Amarillo. El concepto de individuo se refiere a una unidad biológica que tiene cierta autonomía. Por ejemplo, un hueso, voy a sacar el marcador, un hueso no es un individuo. Porque un hueso por sí solo no sirve para nada. No tiene ninguna utilidad un hueso por sí solo. Un hueso solo tiene utilidad si forma parte de un sistema, y ese sistema, a su vez, forma parte de un organismo. Entonces, el individuo es, tal como el nombre lo sugiere, una individualidad que tiene cierta autonomía de otras cosas, de otros restos. Nosotros vamos a ver que hay dos niveles de individuo. Por ejemplo, ¿qué pasa con una bacteria? Como les decía recién, una bacteria está formada por solo una célula. Entonces, ¿una bacteria es un individuo? Sí, porque las bacterias, por definición, están hechas de solamente una célula. ¿No? Ahora, ¿un lobo completo es un individuo? Sí, porque ese lobo ya tiene independencia, puede correr, se alimenta, se reproduce, qué sé yo. ¿Un hueso es un individuo? No, porque no tiene independencia. ¿Ya? Entonces hay que entender ese asunto, porque nosotros vamos a ver que hay organismos, que hay individuos que están formados por solo una célula. Y hay otros organismos, individuos, que están formados por muchas células. ¿Ya? Entonces hay que tener eso medianamente claro. ¿Ya? Bien, ahora, aquí se nos hace pensar en algunas características de los seres vivos. Recordemos, los seres vivos estamos hechos de células, ¿ya? Por lo tanto tenemos que entender qué entendemos por un ser vivo, ¿ya? Y todos los seres vivos tenemos características que permiten definirnos y diferenciarnos de aquellos que no están vivos. Y esas características son fundamentales y son compartidas por todos los seres vivos en mayor o menor medida. Aquí, por ejemplo, tengo tres ejemplos de seres vivos. Un perrito bonito, este es un boyero, ¿verdad? Un boyero de Berna. Acá tengo otro ser vivo, esta es una ameba. Y acá tengo otro ser vivo, finalmente, son añañucas, o alguna flor similar a aquellas. Tengo tres seres vivos, tres tipos de seres vivos, bastante distintos. Uno es un animal, el otro es un protista, el otro es un vegetal. Son bastante distintos. Sin embargo, esos tres tipos de seres vivos tienen características compartidas, que las vamos a ver enseguida. ¿No? Y si alguna de esas características que vamos a conversar no se cumple, entonces simplemente aquello que estamos analizando no es un ser vivo. ¿Ya? No es un ser vivo. ¿Cuáles son esas características? Estas. Fundamentales. Primera, los seres vivos están hechos de una o más células. Fundamental. Y acá nos dice, descripción, todos los organismos están formados por una o más células. La célula es la unidad básica de la vida. Algunos seres, como este, se llaman paramecios, son unicelulares. Los paramecios son muy bonitos, son, son organismos chiquititos que están nadando en las aguas, son frecuentes en las aguas estancadas y también son frecuentes en las aguas de un florero. Si tiene un florero con agüita y que ya 3 días
va a tener ahí paramecios con total seguridad. Y son muy entretenidos porque tú estás mirando una muestra en el microscopio y de repente pasa un paramecio, por un lado o para el otro, se mueven con bastante agilidad. Y están hechos de una sola célula, solamente una célula. ¿Ya? Segunda característica, exhiben organización, fundamental. Acuérdense el comienzo, yo les decía, tú puedes tener un montón de fichas de Lego, las tiras en una caja, y si no están ordenadas, no valen de nada. En los seres vivos es lo mismo, tú puedes tener muchas células, pero si no están organizadas, no son un ser vivo. Aunque las células podrían estar vivas, si no están organizadas, no van a formar un ser vivo. ¿Ya? Tercera característica, crecen y se desarrollan. Ya que lo vemos, tenemos acá un guarizapo, ¿ya? Un piriwín, y acá tenemos ya un anfibio. ¿Ya? Entonces aquí está la descripción. El crecimiento involucra un aumento de la masa, un aumento de número de células. Tienen que haberse reproducido números de células. Si tú tomas una silla hoy día, la dejas en una sala y vienes a verla en 100 años más, probablemente usted ya no, pero sus hijos, la silla va a estar donde mismo, no va a haber cambiado. Una silla metálica o una silla plástica. En cambio, un ser vivo va a haber cambiado. Creció, se desarrolló, probablemente se murió, ¿ya? Pero van a haber cambios en este caso. Cuarta característica, los seres vivos se reproducen. Koala con su cría, ¿ya? Fundamental, ¿ya? La reproducción de los seres vivos. Los seres no vivos no hacen esto. Responden a estímulos, los seres vivos. Si a usted le da frío, usted va y se abriga. Si a la silla le da frío, la silla no hace nada. ¿Viste? Requieren, sí, dígame. ¿Puedo volver a la otra Por diapositiva? supuesto. ¿Esa? Gracias. Sí, no hay Yes. problema. Acuérdense que las clases quedan grabadas también, muchachos, ¿ya? Por si acaso. ¿Viste? Vamos a tener control de todo lo que estamos pasando ahora. Lo de esta clase más lo de la siguiente. Cuestiones generales, por si acaso. ¿Ya? Ya. No. Cuestiones O generales. sea, la próxima semana tenemos clases. Clase y al final, 10 minutos, 15 minutos, un quiz, un control chiquitito, de 5 preguntas. ¿Ya? Ese es el formato. ¿Ya? Sí, sí, pues no es un control como el que tuvieron en la clase anterior, que eran, no sé, 25 preguntas. No, estas son 4 o 5 preguntas de la última clase, no, nada más. ¿Mister? Dígame. Una pregunta. Las notas del control o no sé, prueba ¿Sí? de la clase pesada son las que decía ahí, o sea, como que salían. No, no. ¿No? No, hay que corregirlas, porque el Moodle no nos Ay, permite trabajar con escala. ¿Ya? Entonces, esa nota es un referente. Por lo general, es más alta, ¿ya? De la que aparece ahí. ¿Ya? Pero no es esa, es simplemente te sirve como una referencia, pero no es la nota que va finalmente, ¿ya? Bueno, lo que les decía, responden a estímulos, requieren energía, ¿ya? Y para eso nosotros nos alimentamos. Por ejemplo, este ratoncito aquí está comiendo esas moras, ¿ya? Mantiene su homeostasis. La homeostasis es un concepto un tanto más complicado, ¿ya? Pero la homeostasis es mantener ciertos patrones dentro de un rango normal. Por ejemplo, mantener nuestra temperatura. ¿Ya? Nosotros, si la temperatura aumenta demasiado, empezamos a sudar. Si la temperatura disminuye demasiado, empezamos a tiritar. ¿Ya? Eso es homeostasis, mantenernos dentro de ciertos rangos. Si usted toma mucha agua, va a orinar más. Si usted toma poca agua, va a orinar menos. ¿Ya? Eso es homeostasis. Y finalmente, los organismos también evolucionan en el tiempo. Si nosotros nos fijamos, gracias a estas características, nosotros podemos decir que un virus no es un ser vivo. ¿Por qué no es un ser vivo? Por ejemplo, no crece ni se desarrolla. El virus se forma y listo, así se queda. Los virus no están hechos de células, son más simples que eso. Los virus, además, no requieren energía. ¿Ya? O sea, tienen una serie de características que no cumplen y por lo tanto no son considerados seres vivos. ¿Ya? Bien, vámonos ahora a profundizar un poco en estos conceptos. Mister, Dígame. ¿puede volver al anterior? Sí, claro.
Bien. Vamos a avanzar otro poquitito, entonces, dando un poco más de características finalmente de las células, que es lo que a nosotros nos convoca. ¿Ya? Y, bueno, lo primero, nos dice, conociendo la diversidad de los seres vivos. Primer punto, hay una descripción de los seres vivos de acuerdo a la cantidad de células que los forman. Decíamos que todos los seres vivos están formados por al menos una célula. De ahí se desprende que existen unos organismos que se llaman unicelulares, que son aquellos que están formados por una única célula. ¿Ya? Y hay otros organismos que se llaman multicelulares, que están formados por más de una célula. Y aquí hay varias categorías. Se habla de pluri, que es el mismo concepto de plural, ¿ya? Que son varios. Por lo tanto, un organismo pluricelular tiene varias células. Hay organismos que se llaman multi, ¿ya? Y eso tienen varios miles de células. Y están por último los llamados metacelulares, que tienen millones de células. Tiene esas categorías. Pero las categorías principales que nosotros hacemos muchas veces son unicelulares y multicelulares. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, aquí hay... Vamos a ver acá, por ejemplo. Ah, no, estas todavía no están acá. Por ejemplo, todas las bacterias son unicelulares, por ejemplo. Hay organismos pluricelulares, algunos gusanos, por ejemplo, son pluricelulares, están formados por 8, por 10 células. ¿Ya? Algunos organismos protozoarios, vamos a verlos más adelante también, están formados por unas poquitas células. Pero la mayoría de los seres vivos con los que nosotros interactuamos de manera consciente, los elefantes, los ratones, los perros, los gatos, los pájaros, los árboles, las plantas, etc., la gran mayoría son metacelulares. Están hechos por millones de células. Una cebolla, una manzana, etc. Millones de células. ¿Ya? Y los tipos celulares se dividen en dos grandes categorías: procariontes y eucariontes. Los procariontes se caracterizan por ser mucho más simples, son más primitivos, aparecieron mucho antes en la Tierra, y son además muy abundantes. Se cuentan por millones, respecto de uno solo. Por ejemplo, nosotros somos organismos eucariontes, nosotros los humanos somos eucariontes, pero en nuestro cuerpo viven de manera natural y normal millones de bacterias. Millones. En el tracto digestivo nosotros tenemos cientos de millones de bacterias. ¿Ya? Y hay otros organismos que se llaman eucariontes, que son los más complejos. Tienen mayor complejidad. Ahora, esto requiere una explicación un poco mayor. Si no está acá, o no está aquí, voy a tomar mi pizarrita para ejemplificar esa partecilla. ¿Ya? Vamos a ver que esté todo funcionando como corresponde. Vamos a ver si está funcionando todo como corresponde. Aquí, bueno, de hecho había hecho esta clase poquito, así que aquí tengo escrito un poco eso. Entonces, hay dos tipos de organismos, procariontes y eucariontes. Es importante reconocer la raíz etimológica de la palabra. El prefijo pro, en biología, significa algo previo. Piensen ustedes, por ejemplo, en un prototipo. Usted está diseñando algo, va a sacar un nuevo producto y usted manda un prototipo. ¿Ya? Ese prototipo es algo que está previo al diseño final. A eso se refiere el concepto de pro en este caso. Y carión significa núcleo o nuez. Algo procarionte es un tipo de célula que tiene algo previo o parecido a un núcleo. Ahora, ¿qué hay en el núcleo? El material genético. ¿Ya? Las células eucariontes, en cambio, son distintas. El prefijo eu significa verdadero, real. Por lo tanto, las células eucariontes tienen un núcleo verdadero. ¿Qué hay en el núcleo? Material genético. ¿Ya? Esa es una primera definición o una primera clasificación, ¿ya?, de los tipos celulares. ¿Por qué? Pasa lo siguiente. Lo voy a escribir acá.
estructuras mínimas de toda célula. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las células van a tener al menos las siguientes estructuras. Eso que está ahí se llama membrana celular. En algunos textos aparece como membrana plasmática, en algunos textos. ¿Ya? Toda célula va a tener membrana, toda. Además, toda célula va a tener material genético. Toda célula va a tener material genético. Y aquí ya hay diferencias. En eucariontes está envuelto. ¿Ya? Y en procariontes, adivinen. Un procarionte no está envuelto por nada. ¿Ya? Yo les dije, hay 3 estructuras mínimas en toda célula. Y la tercera cosa que van a encontrar en toda célula es el relleno. Ya, a ese relleno le llamamos citoplasma. ¿Ya? Esos 3 componentes los vamos a encontrar en cualquier tipo celular. Membrana celular, material genético, que puede estar envuelto o no, y citoplasma. De hecho, muchas veces esta naturaleza, la naturaleza de cómo se encuentra el material genético, es lo que define a una célula como eucarionte o procarionte. ¿Ya? Bien. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Es las pizarras que hizo recién. Ya las subo. Sí, las puedo subir dentro del mismo módulo. Ya las junto todas y las subo para que las tengan ustedes también. ¿Vale? Ya. Bien, muchachos. Estamos por ahora. Como les digo, la clase probablemente la suba en la tarde. Ya ahora es muy difícil. Me cambio de sala, básicamente, así que tengo poquito tiempo. Y ahí les subo las pizarritas y les subo también el video de esta clase. ¿Ya? Y el próximo jueves tendríamos una clase y al final unas 5 o 6 preguntas, 4 o 5 preguntas de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿ya? Para que le den una vueltecita. Que estén muy bien, muchachos. Que descansen. Sí, igual, mister. Chao, un gusto. Que estén muy bien, Que le muchachos. vaya bien. Mister, que Ustedes.